Os voy a contar una pequeña confidencia. Cuando hace apenas un mes y medio, si no me equivoco, Daniel me llamó para ofrecerme la oportunidad de estar aquí hoy. Pues la verdad es que no lo dudé ni apenas 2 segundos, le respondí prácticamente en el momento, él lo sabe. Le dije que sí, por supuesto, faltaría más, ¿no? El problema es cuando colgué, ¿no? Y pasaron 2 minutos, ¿no? Empecé a ser consciente de dónde me estaba metiendo y, pues, claro, no es lo mismo, ¿no? Aquellas personas que me conocen saben que estoy acostumbrado a hablar en público, pero claro, es que esto es diferente, ¿no? ¿Y por qué es diferente? Porque ¿qué os puedo contar yo a vosotros que os pueda interesar, que os pueda influir o que os pueda motivar? Y no es fácil, no es fácil, ¿no? Tengo 23 años y claro, pues tampoco es que haya vivido yo aquí una barbaridad para transmitiros mi experiencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues tampoco considero que haya tenido una vida tan intensa como para poder darle la suficiente importancia. Y aunque lo considerase, pues le estaría como faltando al respeto a miles y miles de personas que sí que tienen problemas reales o vidas verdaderamente intensas, ¿no? Pero claro, en esta circunstancia, pues hablo con un buen amigo, de esos amigos que, pues que siempre o que nunca te van a decir lo que realmente quieres oír. Y llego a la conclusión de que si sobre algo puedo hablar realmente y si sobre algo puedo transmitir ideas que puedan interesar o que puedan influir, es hablando sobre mí. Por una cuestión muy simple, porque soy la persona que mejor conozco, de eso podéis estar seguros, y es lo único que realmente puedo transmitiros sin pecar de ignorancia o de falsas pretensiones, ¿no? Pero tranquilos, no os voy a contar mi vida en verso, ¿vale? Ni en prosa, ni la voy a representar. Sería, además de pretencioso y egocéntrico, sería un aburrimiento. Pero sí os voy a contar 3 historias. Os voy a contar 3 pequeñas historias, nada más. Pero 3 pequeñas historias en las que, en este caso, sí yo soy el protagonista. La primera historia trata sobre el amor y sobre la autoconstrucción personal. Vayamos a 1994. Es un año interesante. Es el año en donde, cuando se estrenó Friends, ¿vale? Una serie que no he visto en mi vida, pero cuando busqué en Google qué pasó en 1994 me apareció esto, como supongo que muchos de vosotros sí la habréis visto. Pero sí que es cierto que como pianista frustrado es un año muy triste para la música. En 1994 nace Justin Bieber y muere Kurt Cobain. Y claro, pues además de eso, pues también nací yo como para compensar un poco, ¿no? Evidentemente es broma. Ese sí soy yo, ¿vale? Aunque no lo parezca. Aquí no tengo micros, pero ya me gustaba coger los micros de pequeño. Tengo 23 años, nací en 1994 y a lo largo de toda mi vida académica nunca he sido un estudiante brillante, jamás. Nunca he tenido notas absolutamente brillantes, resultados académicos que destacasen. No he sido un estudiante pues, del montón, de la media, con sus sobresalientes, sus notables, algún suspenso, ¿no? Sin embargo, mi madre pues, siempre dijo que aprendía a andar y que aprendía a hablar como muy rápido, ¿no? Y claro, yo no tengo más remedio que creerle porque honestamente, por más que lo intento, no me acuerdo. Y la creo, ¿no? Pero la realidad es que nunca he tenido resultados muy brillantes. Durante los primeros años de mi vida, los primeros años de mi vida, hay una persona que se convierte en protagonista en mi vida. Al igual que a la mayoría de las personas de mi misma generación e incluso de las generaciones posteriores, por diversas cuestiones y por diversas características que enseguida vais a entender, hay una persona que se convierte en realmente la protagonista de los primeros años de mi vida. Esta señora que veis aquí es mi abuela, ¿vale? Se llama Carmen Fernández Joga, podéis buscarla en Facebook, lo tiene y lo usa, ¿eh? ¿Y por qué digo que fue la protagonista de mi vida? Porque fue mi primera verdadera maestra, ¿no? Fue la persona que me enseñó con apenas 2 años a escribir, me enseñó a dibujar, me enseñó a leer, me enseñó o incluso me acompañó cuando estaba aprendiendo a hablar y, más importante que todo eso, me comenzó a enseñar a pensar. Por eso digo que es mi primera y mi mejor maestra. Porque supo hacer algo que muy poca gente sabe hacer.
supo identificar las necesidades que los niños tenemos de conocer y de preguntarnos acerca del mundo que nos rodea. Y supo responder a eso. Porque ese momento en el que los niños preguntamos y queremos saber y conocer aquello que nos rodea es como el comienzo o una primera incursión en el mundo de la argumentación y de la lógica aristotélica, ¿no? Aunque no se den cuenta. Porque argumentar es eso, ¿no? Argumentar es responder al porqué de las cosas. El verdadero problema es cuando tras esos porqués las respuestas son los porquesís o el hartazgo o incluso la ignorancia, ¿no? Mi abuela supo hacer todo eso, no claudicó en dar respuestas y esto no ha sido baladí a lo largo de mi vida. A día de hoy soy consciente de que la forma en que he sido criado ha influido muy positivamente y ha determinado el resto de mi vida. La segunda historia trata sobre la inteligencia, que es el tópico de esta jornada, pero también sobre el autoconocimiento. La inteligencia y el autoconocimiento. Pero claro, como vengo del mundo del debate de competición y casi por defecto profesional, para hablar de algo es necesario como definirlo previamente, ¿no? Porque no se puede hablar de algo sin tener claro con anterioridad cuáles son las implicaciones y las dimensiones de esto, ¿no? Inteligencia, según la Real Academia Española, tiene hasta 8 acepciones, como podéis ver ahí. 3 de ellas hablan sobre capacidad, sobre habilidad, sobre destreza y sobre experiencia. Es curioso, ¿no? Luego veremos que no son las únicas definiciones de inteligencia, como bien adelantó también Mar en la anterior ponencia, ¿no? Fijaos, cuando yo estaba en cuarto de la ESO, no hace tantos años, creedme, cuando estaba en cuarto de la ESO hubo unos señores que eran funcionarios de la Consellería de Educación que vinieron a mi colegio un día, me sacaron de clase y a lo largo de 3 días, 3 intensos días, me tuvieron encerrado en un despacho de orientación escolar realizándome una serie de pruebas y una serie de tests. Tras esos 3 días, en los que la verdad es que me lo pasé muy bien, a pesar de todo, porque no iba a clase, claro, después de esos 3 días, pues concluyeron en una especie de informe psicopedagógico que yo era una persona con altas capacidades, ¿no? No le di suficiente importancia, si bien es cierto que había un problema, ¿no? Vosotros sabéis que hay ciertos protocolos en la Consellería de Educación y el sistema educativo que para garantizar que el sistema educativo responda a las necesidades de los alumnos con necesidades especiales, pues se hacen pequeñas adaptaciones curriculares o incluso se puede llegar a adelantar un curso, ¿no? Pero había un problema y es que yo en cuarto de la ESO había suspendido 3 o 4 asignaturas y el año anterior otras 3 o 4, ¿no? Entonces era como un poco contradictorio el hecho de que yo pudiese pues, cursar un curso superior cuando eso no tenía sentido por mis resultados académicos, ¿no? Entonces la conclusión de ese informe psicopedagógico era que yo era un caso de superdotación con bajo rendimiento, ¿vale? Y es curioso también porque 2 años antes, estoy haciendo un flashback, ¿vale? Para que lo entendáis, esto es como una peli, es que mi vida va a ir a saltos a lo largo de la charla. Entonces, 2 años antes, yo había comenzado a percibir ciertas cuestiones en mi vida que eran extrañas, ¿no? Paulatinamente había ido adquiriendo una serie de hábitos en mi rutina diaria, una serie de hábitos que se repetían y que estaban relacionados estrictamente con el orden. Buscaba constantemente la perfección de las cosas, buscaba e intentaba conseguir en todo, absolutamente todo lo que hacía y todo lo que me rodeaba, una especie de orden e incluso perfección estética que prácticamente era imposible, ¿no? Pero ese era como mi objetivo, e incluso llegaba a priorizarlo por encima de cualquier otro objetivo vital o académico que yo tuviese. El pasado año me dieron una especie de charla sobre inteligencias y descubrí que había algo más allá, ¿no?, de estas inteligencias, de la definición a priori que estaba dando antes, ¿no? Y eran las inteligencias múltiples de las que también hablaba Mar, ¿no? Howard Gardner fue una de las primeras personas que cuestionó que la inteligencia fuese algo que podía ser medido, ¿no?, que era medible, o que podía ser medido dando un resultado como un cociente intelectual. Y determinó que sí podíamos observar y analizar las inteligencias y las capacidades, pero solamente con eso, criterios para observarlas y analizarlas, y en función de esos análisis y de esas observaciones, determinar cómo podemos responder mucho mejor a esas necesidades. Pero entendía que no debería ser medida de esa forma, ¿no? Y como os decía, cuando nosotros nos planteamos si los niños y las niñas son inteligentes o no, llegamos a veces a conclusiones fáciles y erróneas. Pensamos que el niño inteligente o el niño listo es el que saca buenas notas,
que el niño que saca malas notas, por lo tanto, es un niño menos listo. E incluso pensamos que el niño que se aburre en clase, pues simplemente es un niño vago. En mi caso, no sé cuál es la respuesta a esto. Me lo he preguntado muchas veces. Pero sí que es cierto que 2 años antes de esos resultados y de ese informe psicopedagógico, había empezado a sentir lo que os comentaba antes. El año pasado, 2017, se estrenó una película en España que era la primera película que hablaba abiertamente del trastorno obsesivo-compulsivo. Es una comedia, ¿no? Y a priori puede parecer que una comedia va a tratar este tipo de cuestiones de manera no muy adecuada, pues para nada, lo trataba de manera realmente pedagógica. Luego, evidentemente, tiene que aparecer el mítico cafre que no solamente evita la visibilización, sino que mete la pata allá por donde se encuentra, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es que por fin dábamos visibilidad a algo que yo personalmente pues había mantenido en secreto más allá de mi entorno más íntimo, ¿no? Y que sí ha influido tremendamente en mi vida, o al menos en mi adolescencia, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que yo no sé si la inteligencia es medible o no, ni me interesa. No sé si soy de altas capacidades, si eso existe o no existe, ni tampoco me interesa. Lo que sí sé es que el sistema educativo no ha sabido adaptarse a las capacidades, a las diversas y múltiples inteligencias y a las necesidades de tantas y tantos niñas y niños que no sabían adaptarse al camino al que le marcaba el propio sistema o que le marcaban en su propio colegio. Y esto sí debe darnos para hacernos una pequeña reflexión. Mi tercera historia, y con esto vamos llegando al final, trata sobre el debate y la autorrealización. Cuando con 18 años, después de unos años difíciles en mi vida, me fui a la universidad, yo era hijo único, así que imaginaos el aura de protección absoluta y de sobreprotección que tenía a mi alrededor o encima, ¿no? Cuando me fui a la universidad con 18 años, pues claro, pues, el futuro pues, era bastante incierto, como en cualquier situación o en cualquier caso de estos, ¿no? Me fui a Santiago de Compostela a estudiar comunicación audiovisual y pues se me abrió un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Un mundo donde sí podría experimentar o sí podía buscar respuestas a aquellas necesidades que yo sí estaba teniendo a lo largo de mi vida adolescente. Y una de ellas pues la descubrí por casualidad, ¿no? No sé si sabéis esos corchos enormes, absolutamente enormes, que están normalmente en las plantas bajas de las facultades universitarias, que están poblados de papeles inservibles, promociones de fiestas nocturnas, pues pequeños anuncios de alquileres para estudiantes, donde te clavan una pasta, por cierto, y también carteles promocionales, anuncios de la propia universidad. Y entre esa marabunta de carteles descubrí uno que me llamó especialmente la atención, que era algo más o menos similar a esto, ¿no? Era un cartel que me llevaba a una asociación de estudiantes que llevaba años existiendo en la Universidad de Santiago. Y ojo con esto, eran estudiantes que se dedicaban exclusivamente a reunirse todas las semanas para debatir. Sí, no es coña, ¿eh? O sea, eran estudiantes universitarios de medicina, de ingeniería, de física, de matemáticas, de derecho, de periodismo, de ciencias de la comunicación, de prácticamente todas las ramas habidas y por haber, que se reunían todos los días para debatir, para intercambiar ideas, para argumentar. Y había por detrás incluso una estructura, ¿no? Había incluso competiciones a nivel nacional e internacional. Y claro, esto para mí fue un absoluto descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento que me permitió no solamente explotar aquellas necesidades que sí yo estaba teniendo, sino incluso aunar mis propias reivindicaciones o mis propias necesidades vitales, ¿no? Esa obsesión por el orden, pero al mismo tiempo ese amor por lo estético y, por supuesto, el amor por la palabra y por el pensamiento crítico. Y se convirtió el debate de competición prácticamente en lo más importante y lo más relevante y lo que más impacto tuvo en mi vida de toda mi etapa universitaria. Porque la verdadera universidad se encuentra fuera de la facultad. Fuera de los muros de la facultad. Esta frase no es mía, pero como no he encontrado al autor, me he puesto yo. ¿Vale? Lo he buscado, ¿eh? O sea, que no parezca que... Y esta conclusión no es fácil tampoco, ¿no? A día de hoy yo puedo presumir que me dedico a lo que me gusta, ¿no? Que hago algo que me llena y sin haber tenido excelentes resultados a nivel universitario, a nivel académico, sí he destacado en determinadas cuestiones porque era algo que sí me aportaba, sí respondía a mis necesidades y sí se adaptaba a mi manera de ser y de pensar, donde podía ser libre mentalmente, ¿no? A día de hoy doy formación en oratoria, en comunicación política, organizo eventos de debate,
Intento trasladar también la necesidad de amar a la comunicación a pequeños oradores, a niños y niñas, en colegios, en institutos, en clases extraescolares. Organizo eventos a nivel nacional de debate y soy feliz, o al menos intento serlo, ¿no? Porque la palabra es el único arma que tenemos para cambiar verdaderamente el mundo. Y yo no quiero ser, no puedo daros consejos a nadie, ¿no? Pero si me permitís, me voy a tomar la licencia de pediros 3 cosas. La primera, que escuchéis, lo decía Marc Castro, que escuchéis a todo el mundo, que escuchéis a los niños, que escuchéis a vuestros hijos, a vuestros nietos, a vuestros hermanos, a vuestros amigos, a vuestros padres, que escuchéis a todo aquel que tenga algo que decir y algo que aportar. Porque siempre que existe gente que tiene algo que decir, tiene un público excelente, que somos todos nosotros con ganas de aprender. Y eso es la mejor lección que nos podemos llevar. En segundo lugar, os quiero pedir que también habléis, que no tengáis miedo a hablar. Hablad con todo el mundo, hablad constantemente, debatid, discutid, argumentad, llegad a nuevas conclusiones e incluso cuestionaos vuestras propias conclusiones. No dejéis de hablar y de comunicar, porque esa es la verdadera clave de la felicidad, el llegar a conclusiones gracias a lo que aprendemos de los demás. Y por lo tanto también enseñad. Enseñad a la gente y al mundo lo que sois y lo que podéis aportar. No tengáis miedo de hablar de vosotros. Yo hoy lo he hecho aquí casi por primera vez, es la primera vez que me abro tan personalmente. Y no es fácil, pero os aseguro que la satisfacción que tengo ahora con respecto a los nervios que tenía antes de salir es muy gratificante. Haciendo estas 3 cosas realmente es cuando podemos darnos cuenta de que la verdadera clave de la felicidad es esa autoconstrucción, ese autoconocimiento y esa autorrealización. Y que la verdadera autorrealización se encuentra, o no se encuentra, mejor dicho, por el centro del camino que nos marcan. No, se encuentra a los lados, se encuentra a las cunetas, a veces escondida incluso, y que incluso determinados o algunos caminos que son así como pedregosos y con muchos baches y que nos pueden desviar, pues no tengamos miedo a desviarnos. Dejémonos desviar, porque si seguimos por el centro del camino, pues seguramente no descubriremos nuevos caminos diferentes, apasionantes y que nos pueden hacer verdaderamente felices. Esas son mis 3 peticiones. Si podéis hacerlas, yo os lo agradecería, además os autorrealizaréis un poquito más, ¿no? Aunque no voy a mentir, la clave de la felicidad es tener una abuela como la mía. Muchas gracias.